tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. A nuestra Madre le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apóstol Pablo, patrón de los cursillos de cristiandad, ruega ruega por por nosotros. nosotros. Eduardo Bonín, intercede por Intercede nosotros. por nosotros. Buenas tardes, amigos. Buenos días para otros, quizás. Me parece que no me conocen. Mi nombre es Julio Rivera Parcana. Nací en la ciudad de Ica, la ciudad del eterno sol, la ciudad donde se toma un buen vino, donde se produce el mejor pisco del mundo, donde se encuentra el oasis de América, que es la Huacachina, y las líneas de Nazca. Desde hace 30 años estoy viviendo en Lima, casado con Karen Meléndez Guevara, también cursillista. Tengo 2 hijos, Ariana de 15 años y Estefano que tiene 13 años. 2 regalos hermosos que me dio el Señor para mostrarme su amor. Soy del cursillo número 10 de la diócesis de Caraballo, de Lima, Perú. Muy bien, hoy día les voy a contar el detalle más hermoso que me regaló el Señor. Comenzaría con decirles que cuando el Señor me llamó a estos 3 días que se llaman cursillo de cristiandad, yo me encontraba separado de mi esposa, hundido en una soledad. En esos momentos no sabía qué hacer con mi vida, porque prácticamente había perdido lo que más quería, que era mi familia, mis hijos, mi esposa. Me encontraba solo en un cuarto, pues sin saber qué iba a hacer. Como cristiano, solamente había cumplido mis sacramentos, pero más no los había vivido nunca. Solo era por una costumbre familiar que había cumplido todos esos sacramentos. Yo nunca había llevado una vida católica consciente, ya que siempre estuve inmerso en el mundo, solo era un hombre que le gustaba la diversión, el viajar, ¿sí? Pero de religión o espiritualidad, nada. Y pues solo me encontraba lleno de soberbia, de orgullo, de indiferencia. Yo creo que era mi presentación, todo un patán. Y les cuento esto porque me lo dijeron muchas personas antes de vivir mi cursillo. Estos eran algunos de los motivos también de la causa de mi separación, ya que era una persona que imponía mucho las cosas que yo quería. Después de un tiempo de separado de mi hogar, ustedes saben que cuando uno se separa, comienza el duelo, como se dice, de la separación, y pues con mi esposa no podíamos conversar, no podíamos hablar realmente. Entonces, después de un tiempo, cuando ya se calmaron las cóleras, como se dice, mi esposa me llama y me dice, Julio, ¿sabes? Hay un retiro, ¿quieres ir? Me dice, te está invitando su papá de mi amiga. Y yo le dije, ¿y de qué se trata, no? Retiro, me dijo, católico, si gustas ir, me dijo, él te está invitando. Ok, le digo, ¿y cómo va a ser? Me dice, son 3 días, te das un jueves, regresas un domingo, me dice, lleva ropa deportiva porque es para que hagan dinámicas, para que, bueno, reflexionen, me dijo. Ok, le dije, entonces acepté. eh, y me fui a vivir esos 3 días, sin saber a lo que iba, sin saber qué era lo que iba a vivir, no sabía absolutamente nada. Llegué a la casa donde se estaban reuniendo para salir a la casa de retiro, no conocía a nadie, ni siquiera conocía a mi padrino, nadie me conocía. Y bueno, pues me presenté, pero el que se presentó fue un personaje orgulloso, arrogante y creído, e indiferente, pues, porque creía que lo sabía todo, que todo lo podía manejar, pero aún así mi vida estaba totalmente perdida. Entonces lo primero que dije fue, estoy separado de mi esposa, tengo 2 hijos y bueno, no sé, he venido para ver lo que pasa. Pues porque no tengo ni idea lo que es esto, le dije a los chicos y a los amigos que estaban ahí. Entonces los amigos que estaban ahí me hablaron y me dijeron, tranquilo, me dijo, porque habían notado mi posición toda altiva, ¿no? Y me dijeron, solo vívelo y abre tu corazón. Explicar los 3 días, solo le digo que el pedante, el soberbio, el indiferente y el orgulloso, o todos los objetivos calificativos que ustedes puedan tener por una persona así, se la pasó llorando. Con eso le digo todo. Ese encuentro conmigo mismo fue brutal. Reconocerme
en la película de mi vida, lo que les había hecho a muchas personas, mis actitudes hacia mis padres, amigos. Nunca había, nunca había yo reflexionado sobre lo que yo era, lo que otras personas veían en mi ser. Ese encuentro con Cristo, el sentirme amado a pesar de todas mis faltas, mis mentiras, mis vicios, la falta de humildad y sobre todo mi soberbia e indiferencia. El encuentro con los amigos, si los que yo antes consideraba amigos eran solo por conveniencia, solo porque tenían que tener o fama o fortuna, porque no me interesaba si no tenía ninguna de esas cosas. Me ponía muy exquisito para que una persona yo la considere un amigo. Y bueno, cuando salí, pues nada, simplemente a pedir perdón a mis hijos, a mi esposa, que me habían ido a esperar al regreso del retiro. Después de ese momento, de ahí, me fui de vuelta a mi cuarto oscuro, a mi soledad, porque no se había arreglado mi situación por ir a un retiro. Pero ahora había salido otra persona, con otro ideal de vida, con otra forma de pensar, una forma de pensar en que tenía que cambiar. Pero ¿cómo uno cambia de un día para otro? Pero en ese momento yo ya presentaba una mejor actitud para cambiar. Y esto solamente me pasó cuando viví mi cursillo. Comencé a estudiarme, mis actitudes, que no eran las mejores. Salí con la seguridad que tenía que cambiar el mundo de las personas que conocía y que amaba, y con la seguridad que el Señor me ayudaría. Lo primero que tenía que recuperar era mi familia, que era lo que más amo. Y eso fue poco a poco. Al principio pensé que el movimiento me iba a ayudar a recuperar a mi familia. Pensaba que estando con los sacerdotes y metido en una iglesia las cosas cambiarían. Pero no fue así. Fue todo un proceso. Como lo dije, comencé a estudiar mis actitudes, mi forma de tratar a las personas, mi forma de ver las cosas, poniendo a Dios en medio de todo, con mi oración. ¿Se imaginan? Yo que no me sabía ni el Padre Nuestro correctamente. Y bueno, comencé a aprender a orar. Al principio me costaba, porque nunca había conversado con Dios, pero después me di cuenta que en esa intimidad con el Señor no me sentía solo. Entonces yo buscaba mis tiempos, porque me dijeron, busca tus tiempos en el momento que tú puedas orar con el Señor, en la mañana, antes de acostarte, al mediodía, busca un espacio. Pero cuando, cuando salí de mi retiro, eh, llegó un momento en que no había ni lugar ni tiempo especial para orar. Porque cuando viví ese encuentro, eh, mis problemas crecieron mucho más. Comenzaba a tener más obstáculos para vivir en su gracia del Señor. Entonces, ya no tenía momentos, era constante mi oración con el Señor, porque lo necesitaba. No podía esperar la noche o el amanecer para recién conversar con Él sobre las cosas que me pasaban. Y cuando lo hacía, el Señor no me respondía nada. Yo buscaba respuestas, mi frustración era mayor, pero nada. Pero en mi cuerpo comenzó a pasar algo. Comenzaron a salir lágrimas de mis ojos, y mi ser se llenaba de un gozo indescriptible, la cual me producía una paz en mi ser, que ante mi incredulidad y mi falta de fe de ese entonces, solo me confirmaban que mi Señor estaba a mi lado. Fue una cosa muy bonita esa espiritualidad que fue creciendo en mi ser. Abrió una parte de mí que nunca había experimentado, esa sensibilidad para poder sentir la presencia del Señor, esos pequeños detalles que muchas veces no me daba cuenta, que se presentaban en mi vida. Es una cosa maravillosa que aún no lo puedo entender. Yo nunca lloraba hasta antes de mi cursillo. Y eso que había pasado cosas muy fuertes en mi vida. Pero a partir de ese encuentro, ver el amor, el dolor, la alegría, el asombro de las personas, me llena un gozo indescriptible que me llena de paz al ver la grandeza del Señor. Y solamente las lágrimas caen y me siento bendecido por el Señor por permitirme sentir y tener esa sensibilidad ahora que antes yo no tenía.
En este crecimiento, todavía yo no sabía mucho de los cursillos de cristiandad, solamente de mis reuniones de grupo y de las ultrellas. Pero yo quería más, sentirme más santo, buscaba los actos píos, pero al sacerdote no lo volví a ver por un buen tiempo en el movimiento. Pero con la ayuda de mis amigos de reunión de grupo, seguí avanzando. Recuerdo que mi sentido de superioridad o mi falta de humildad, porque era un profesional, yo quería hacer cambios, porque no veía los clásicos actos píos y quería meter cosas al cursillo. Quería y decía, ¿por qué no se hace esto? Y me decían, porque en el cursillo no es eso, me decían. Hasta que entendí que el que tenía que cambiar era yo, mi persona, mi ser, porque no estaba viéndome a mí. No me daba cuenta que el que tenía que transparentar y iluminar sus ambientes con un Cristo vivo era yo. Yo recién me estaba adaptando a esa vida de oración, a esa vida de fe, de creer en el Señor, de todas las cosas que me estaban pasando y aún cosas indescriptibles que no tenían explicación para mí. Esa persona incrédula que no creía en esas cosas, que pensaba que solamente los alcohólicos, los drogadictos o los que estaban mal porque habían perdido un ser querido eran los que se metían a la religión. Entonces, todas estas cosas me llevan a reflexionar de cada que me pasaba en la vida. Tuve tantos encuentros con el Señor que me hicieron sentir cada vez más amado. Lo primero fue recuperar mi familia después de casi 6 o 7 meses de haber vivido mi cursillo. Mi esposa pudo vivir su cursillo y vio mis cambios como persona. Y con mi esposa decidimos volver a empezar. Mis hijos estaban chiquitos. Estoy hablando esto hace más de 11 años. Y nada, así perseverando en el movimiento, trataba de ir a todas mis reuniones. Trataba de participar en las ultrellas, pero no me comprometía más. En mi reflexión diaria, fui reconociendo los hermosos detalles que me regalaba el Señor. Entendí perfectamente qué era lo que tenía que hacer. A partir de ahí, aparte de mis oraciones, decidí compartir el Evangelio con mis amigos y familiares. Traté de tener la actitud de transparentar la ternura de Dios. Compartí el Evangelio diariamente. Si bien es cierto, el Evangelio no nos dice qué tenemos que hacer, pero sí nos da el valor y el deseo de hacer las cosas. Y ahí tiene que estar nuestra mejor actitud. La actitud de poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y dejar que Él centre nuestras vidas. Aunque muchas veces tengo una actitud altruista, porque lo quiero actualizar. Entendí que no se trata de actualizar el Evangelio, sino dejarme actualizar por el Evangelio, pues Cristo siempre está actual y verdadero. Ya son más de 5 o 6 años que diariamente, de lunes a sábado, envío el Evangelio. Y no lo hago porque alguien me lo pida o por aparentar un catolicismo o de alimentar un personaje o porque alguien me va a felicitar. Lo envío a muchas personas sin saber si ellas lo leen, lo necesitan o no. No lo sé. Yo solo lo hago porque me nace el corazón y me ayuda y dejo que el Espíritu Santo realice su parte, abriendo el corazón de muchas personas que de repente lo leen o lo están necesitando. También para poderme ayudar a mí mismo a perseverar, a vivir diariamente mi evangelio, tratarlo de hacerlo vida. Trato de mejorar mis actitudes y aptitudes hacia las personas. Hay muchas cosas en mi ser que todavía no puedo mejorar, que todavía lucho día a día para poder salir adelante. Cuando leí algunos textos encontré que evangelizar es hacer que los demás se den cuenta de la potencia del evangelio, con nuestra mejor actitud, con nuestro ser de persona. El evangelio es para conformar la realidad, no para conformarme con ella. Dice que se produce en los despiertos reacción, adicción, emoción, sabiendo crecer, que se gana todo esto de premio. Y no tener la actitud del personaje pío o santito. El evangelio no es para exhibirse o inhibirse, sino para ser simplemente cristiano. Lo más bonito del evangelio es que
es posible en cada uno desde ya y para siempre. En cuanto a estas cosas, quien más me conoce es mi mujer y mis hijos, y por supuesto mi madre, y que me conocen tal como soy, y son las que me ayudan en mi caminar, porque muchas veces sale el personaje. Trato desde hace muchos años evitar eso. Yo creo que el regalo más hermoso que me hizo el Señor fue permitirme vivir esos 3 días del cursillo, en la cual tuve la oportunidad de conocerlo y sobre todo de conocerme a mí mismo, verme quién era, que era lo que más importaba. Y gracias a esos 3 días, mi vida cambió. Mi persona sigue en ese cambio. Porque si Dios no me hubiera permitido vivir esos 3 días, yo no hubiera encontrado el remedio para ahogar mis penas, ya que estaba lleno de desolación. ¿Cómo curaba el dolor en mi alma si no conocía al Señor? ¿Dónde, dónde podía encontrar la calma? Muchos dicen que con el dinero puedes comprar todo. Yo también lo decía, pero solo lo material. Pero no puedes comprar las cosas como aquellas que me dio el Señor, de volver a convivir con mi esposa, una mujer hermosa a la cual amo. El disfrutar de cada detalle de mis hijos, de verlos crecer con sus anécdotas y ocurrencias, de su amor, de su alegría, de sus tristezas, de sus logros, que ellos vean al papá que los ama, que los cuida, que los acompaña, que está a su lado en cada paso que dan. Gracias al Señor tengo mucho más de lo que yo creo que merezco. Tengo mucho más de lo que un día he podido haber soñado. No es que sea conformista, pero vivo agradecido de lo que el Señor me da y me permite vivir, porque con Él encontré el valor para enfrentar mis miedos, mi orgullo sobre todo. Con el Señor encontré el camino que tanto buscaba, porque día a día trato de vivir mi cursillo y hacerlo vida con mi evangelio y mi sentido común. Con Él puedo darlo todo, sin miedo a perder. Con el Señor puedo ir al fin del mundo, creo, pues tengo la certeza que Él va a estar a mi lado. Gracias a mi Señor, que me llevó de la mano a vivir el cursillo. Las cosas cambiaron, pero con esto tampoco puedo decir que soy santo, nada de eso. Gracias a ese detalle tan hermoso, mi vida cambió mucho en mi hogar, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis pacientes. Papá Dios me permitió que el personaje vaya desapareciendo y que cada vez aparezca más la persona de Julio Rivera. ¿Y cómo agradecerle al Señor todo esto? Después de muchos años de participar activamente en el movimiento, el Señor permitió que fuera elegido como encargado del secretariado del MSC de Caraballo. Otro bello detalle que me ayuda a conocer más el movimiento, el cual cada día me enamora más, defendiendo su carisma y tratando de que más personas lo conozcan y lo compartan, y que siga siendo la mejor manera de evangelizar, llevando a los alejados, como yo, que después me pregunten por qué a mí, a ese encuentro con el Señor, con Él mismo y con los amigos. Aparte de comenzar de difundir el Evangelio, también comencé a difundir todo lo que se tiene que saber del carisma fundacional mediante las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, aprovechando la oportunidad que tenemos a nivel mundial de las comunicaciones y sobre todo el conocimiento de muchos amigos que conocen y saben mucho de él y nos pueden compartir. Aperturé un grupo de Facebook que se llama Los Cursillos son un sueño de Dios, Cursillo de Cristiandad de Caraballo. El nombre lo copié de un post que creó nuestro amigo Mario Bastos, de Portugal. Me encantó el nombre. Los cursillos son un sueño de Dios. Le pedí permiso a Mario y el grupo en menos de 5 meses ya tiene más de 1100 inscritos de todo el mundo, donde solo posteo todo lo relacionado al carisma fundacional, porque creo que nadie ama lo que no conoce. El MSC tiene su propia mentalidad del carisma fundacional, que como su nombre lo indica son los criterios que el Espíritu Santo inspiró y que como dirigente nosotros
no solo debemos conocer, sino que debemos tener la actitud de ponerlo en nuestra vida. Y esta mentalidad no es otra cosa que la mentalidad de lo fundamental cristiano, la cual es el evangelio y el sentido común. Hay muchas personas cursillistas que no conocen, y en las redes sociales solamente cuando uno pone algo dicen amén y de colores. Yo opté de esta forma por difundir en agradecimiento a los detalles hermosos que el Señor me regala diariamente. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De colores, amigos. De muchos colores, Julio. Amén, De muchos colores. Julio. De Colores, colores, muchas Julio. Te felicito. Amén y de colores. Gracias. Bueno, amigos, pues vamos a esperar a que Brenda nos haga los grupos para compartir en grupos. Y si no, pues a ver si no reaccionan, los hacer yo, pero no, como dijo que los hacía. Para no contrariarnos, vamos a esperar a ver si nos dan los grupos. No la veo bien. Por lo Está pronto, de haber entrado ya el cursillo, a la clausura. ok. Es que me decía que lo iba a hacer ella. Sí, dijo Perú. Bueno, al cabo no somos muchos, ahorita podemos compartir aquí nosotros lo que nos ha parecido el rollo de Julio. Podemos empezar a compartir lo que nos vino a la mente, porque a mí me vino muchas cosas en la mente cuando yo empecé a vivir, después de que viví mi cursillo, también me encontré con muchas cosas con las que él compartía. Así es que si alguien quiere compartirnos algo de de una resonancia de lo que nos compartió Julio, así es que adelante, quien guste, quien quiera. Desactive el micro y comience.